Bueno, esta es la máquina de escritorio, la que se va a ver al costadito, y el teléfono. ¿Me escucha ahí? Sí, 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 te escucho, te escucho. Perfecto. Bueno, vamos a grabarlo con el teléfono, no queda otra. ¿Cómo está? Buen día. Muchas gracias por... No, hay buenos días. Y días muy intensos, muy complejos, te podés imaginar que son días tremendos, tremendos. Ayer fue un día tremendo por todo lo que implicó los anuncios del presidente y bueno, suspender las clases del AMBA a partir del lunes, así que... Muy complicado en el tema de educación. Yo soy profe de historia, así que todo el tiempo estamos ahí en vilo de lo que va a pasar con la presencialidad, porque estamos en el Partido de la Costa, si bien es un lugar que es tranquilo. Sí, lo conozco mucho, yo imagínate todas las veces que he ido. Yo además Sí. fui docente de la extensión de comunicación Sí. en la costa. Yo Yo, daba problemas sociológicos de sí. materia y hace 1000 años, eh, cuando recién inició la extensión. Así que imagínate, y después, bueno, tuve mucha relación porque ahí organizábamos, cuando yo trabajaba en provincia, todo lo que eran las ferias de ciencias en el Luz y Fuerza. Sí, Bueno, nada, en las San jornadas Bernardo. estudiantiles, de todo, íbamos siempre, tanto a Santa Teresita como a San Bernardo, básicamente. Un poquito Sí, menos San a Mar de Bernardo. Ajó, aunque he ido muchas veces también porque está el Instituto 89, al que he Sí, ido a visitar muchas exactamente. veces, y el 186 también, que fue Sí, creado bajo mi conducción, digamos, cuando yo sí, gestioné sí, 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 su sí. creación. Así que bueno, imagínate que tengo todo entrelazado con el Partido de la Costa. Imagino también que las y los docentes estarán preocupados a ver si se puede sostener la presencialidad o no, y si no se Sí. puede, bueno, no se podrá. Y no, es Acá lo en el que AMBA ya venimos es hablando. terrible. Acá en La Plata es, pero explosivo los casos, no estamos, los hospitales no Sí, dan más. Y el problema básicamente es sanitario, es que si se explota todo y no hay más camas. y no. Sí, sí, Y sí, si es no, lo que decían puntualmente, lo que que explicó te anoche Kicillof, además, indique, sí, claro, claro, que te indiquen usar el barbijo, tiene que ver con que no hay una cama para vos si te llegas a enfermar. Puntualmente es eso. exacto. Tiene que ver con eso, no con otra cosa, no con un capricho del No, pero hay gobierno. gente que es imposible, imposible. Bueno, Sí, Liana, vamos así, vos podés empezar a grabar, yo te ayudo con todo lo que podamos ordenar, ¿sí? Para que vos puedas tener un panorama bien claro de lo que se fue el Seguimos Educando, y dentro del Seguimos Educando, específicamente el instrumento que vos vas a analizar, que son los cuadernillos. exactamente. Por lo que me comentó Eh, la profe, es más la idea de un análisis de comunicación-educación, ¿sí? Donde es correcto. entrecruza. Yo soy profesora de la maestría de comunicación-educación, así que conozco esos entrecruces de Sí, este campo específico, que, multidisciplinario que nos convoca. sí, bueno, le comento brevemente. Dale, contame vos a mí. El TIF que encaré el año pasado, en el transcurso de todo esto de los cuadernos de Seguimos Educando, en principio tiene que ver con que como docente me interpeló este objeto de estudio. Digo, ¿cómo salvar el tema de la conectividad para aquellos que no tienen la posibilidad Bien. de conectarse de manera virtual? Me tocó corregir cuadernos de Seguimos Educando y, bueno, como docente, eh, miraba los contenidos, miraba la reacción de los chicos, miraba las devoluciones de los chicos para esas actividades, y empezó ahí el tema de preguntarme, digamos, ¿Cómo se les cómo había es ocurrido hacer eso? claro, por qué los cuadernillos tenían esa forma, por qué tenían esa publicación, por qué se publicaban de esa manera, por qué los contenidos eran los que estaban ahí, por qué no eran otros, qué se tuvo en cuenta, por qué el diseño gráfico, el diseño editorial era de esa manera, eh, por, bueno, y un montón de Y otras mirá que cosas. ahora ya estamos con la colección de este año. Después te voy a mandar para que puedas poner sobre el final ya del trabajo un poco la continuidad de ese proyecto en 2021. Lo presenté a Bien, los ministros el miércoles.
Así que acá me acaban de mandar 2:40 de la mañana, eso fue Seguimos Educando, 2:40 de la mañana, 3, 4, 5 de la mañana, toda la noche, eso fue Seguimos Educando. La gente no tiene idea de lo que es hacer, Sí. cosa que es un récord en la historia editorial argentina, Seguimos Educando, en la historia del ministerio ni te digo, 82 Sí. cuadernillos en 7 meses. Nunca se produjo algo a esa velocidad. No dormían los No. equipos del ministerio, después dicen que los trabajadores del Estado no trabajan. No Sí. dormían, literal, pero literal, sábado, domingo. No hubo un feriado para ningún trabajador de todo mi equipo, no sabe lo que fue. Una Sí, cosa es una de... locura. no, una locura, una locura. Yo digo, lo pienso para atrás y digo, ay, me mato. Sí. Y te digo que los que estamos haciendo este año no esperábamos que nos agarre, o sea, los hacíamos solamente, fue como una iluminación que tuve en noviembre y que dije, vamos a hacer igual, los vamos a hacer Sí. digitales, que estén, que estén, porque nada Sí. garantiza nada. Y mira ahora, ya me lo empiezan a pedir impreso de distintas provincias. Y sí. Pero vamos Y por, sí. así aprovechamos el tiempo Vamos y te por voy, parte. te voy contando por parte. Bueno, en principio, como yo le mandé una guía de preguntas como para tener Sí, 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 orientada esta sí. entrevista, puntualmente la función que ocupó dentro del programa Seguimos Educando 2020. ¿Cuál fue la Mira, función que ocupó? el tema es así, el fin de semana previo a la suspensión de las clases, todo el tiempo previo nos imaginábamos que eh, no se iban a suspender todavía. Fue como ahora con lo del AMBA. De golpe se establece que sí, que ya es necesario suspender las clases y el primer día de suspensión iba a ser el 16 de marzo. Entonces, ese fin de semana, de hecho, fue el fin de semana, sábado y domingo que estuvimos en el ministerio, se decide sacar una resolución, ¿sí? Se elabora ahí el fin de semana, en el propio ministerio, esta resolución que es la 106. Es muy Sí. importante, después la vas a encontrar en internet, si no yo te la mando, pero es fácil, la vas a encontrar. La resolución 106 es muy cortita, tiene 7 artículos, y establece fundamentalmente los objetivos, crea el programa Seguimos Educando y establece sus objetivos, ¿sí? Y tiene que ver básicamente con producir y con distribuir recursos y materiales para acompañar la continuidad pedagógica, entendiendo que la suspensión de clases presenciales supone tanto posibilidades heterogéneas de continuidad, además de que los agarraba a los docentes absolutamente a contrapié, no tiene nada que ver con la escena en la que estamos en 2021, que ya todo el mundo ha preparado materiales, diseñado, el que ha podido y dispone de recursos digitales, o sus estudiantes tienen recursos digitales, preparó clases virtuales, tiene clases escritas, tiene todo adaptado, ha hecho una reorganización curricular y ha dicho, bueno, vamos por estos núcleos principales. Bueno, todo eso no estaba. Era así, No. salir así, a Sí, velocidad, sí, sí, sí. y darle una mano, por supuesto, a las y los docentes, y por supuesto, andamiar a las escuelas con recursos y materiales, era indispensable, y con orientaciones pedagógicas, con orientaciones para la organización del trabajo. Era el ABC de todo, era reordenar el sistema educativo para una situación absolutamente inédita en Argentina y en el mundo. Y en ese contexto es que se piensa en este programa, que entendiendo las heterogéneas y terriblemente desiguales condiciones de enseñanza y aprendizaje de nuestro país, tiene que pensar en el país entero, no solamente en los lugares privilegiados de capital o de algunos, o en los grandes centros urbanos para algunos segmentos que tienen conectividad. No, había que pensar, yo estuve en Antofagasta, estuve en Antofagasta de la Sierra, en Catamarca, son lugares así, no tienen nadie conectividad, hay que pensar para todos. Entonces, en ese contexto es que se crea este programa que pone a disposición una multiplicidad de recursos. Entre ellos, ¿cuáles son los fundamentales? Programas de radio y televisión, cuadernillos impresos, el portal, crea el portal Seguimos Educando en Educar, después se va a crear más adelante la plataforma Juana Manso, que es donde se van a poder subir todas las clases gratuitas, ¿sí? Ese portal es de navegación gratuita,
¿sí? Eso era fundamental, que los pibes pudieran entrar con el teléfono y pudieran encontrar las cosas ahí también. Y todos los cursos de capacitación que empieza a hacer el Infod, y básicamente los cuadernillos impresos. A mí de todo ese paquete me tocan los cuadernillos impresos, bueno, las orientaciones también, los contenidos para radio y TV, obviamente la grilla de contenidos también, después eso los especialistas en televisión los adaptan, ¿no es cierto? Y de radio. Así que bueno, se arma toda la red, imagínate, de medios públicos, de radio, todo, ensamblar todo eso así, todo a velocidad, e intentar que los contenidos de los cuadernillos, nosotros sabíamos que eso iba a ser un poco difícil de que lograr en la realidad, pero y fueran como acompañando. Por eso vos viste que en la página final del cuadernillo está la grilla de programación, para que puedan además mirar eso. Bueno, en ese contexto es que el 15 de marzo se aprueba esta resolución. En esta resolución, entonces, se establece que van a haber materiales impresos. Ahora, de material impreso a cómo terminamos en los cuadernillos, bueno, fue una decisión con los equipos técnicos, decir, bueno, no podemos hacer uno para cada grado, tenemos que armar algunos agrupamientos que nos permitan ir generando contenidos. El ministro fue bastante incisivo y bastante, ¿cómo decir? Se metió mucho en este diseño y dio bastantes coordenadas de lo que él quería. Él se imaginaba, nosotros le discutíamos que no, que era muy complicado lo que él quería hacer, pero él estaba un poco así como tenaz en esta idea. Él quería que los cuadernillos tuvieran contenidos diarios, que estuviera organizado como si fuera un día de clases. Nosotros le decíamos, no lo van a hacer así, porque nadie organiza luego en su casa las actividades de esa manera. Pero bueno, dijimos, no importa, porque total los docentes lo van a adaptar a los gustos y a las posibilidades cuando haya mediación docente. Y cuando no, bueno, el ministro decía que lo que eso permitía era organizar la tarea diaria. Nosotros decíamos que era muy difícil, y además porque no iban a llegar, por más esfuerzos que hiciésemos en la distribución, exacto en la fecha que tenía que llegar, porque era muy... nosotros producíamos y generábamos contenidos el primero que salió fue por 2 semanas, y recién a partir del segundo, que fue una pelea a brazo partido, y un esfuerzo de los equipos que no te puedo explicar, logramos que desarrollaran contenidos por 3 semanas. Vos me preguntás en las preguntas que yo te voy respondiendo más desordenadamente, pero que voy abarcando, vos me preguntás por qué si inicialmente teníamos previsto que cubriera todo el año. Todo lo del año pasado, todo lo de 2020, tuvo un grado de respuesta que se iba construyendo a medida que se iba también generando no solo información, sino que se iba tomando decisiones que no dependían de nosotros, obviamente, alrededor de la pandemia. La evolución de la pandemia, las incertezas que teníamos en aquel momento, porque ahora siempre viste que con el diario del lunes es fácil mirar para atrás y decir, ay, ¿por qué no habrán hecho esto? ¿Por qué no hicieron lo otro? Vos pensás cuál era la información disponible. Poquísima. La vacuna era una cosa como Dios sabrá cuánto estará, ¿sí? De futuro. Y cuánto tiempo iba a estar suspendido uno no sabía. Entonces, inicialmente se pensó para ir cubriendo el tiempo que durara la pandemia. Y después se hizo la serie durante todo el año. Se hicieron 9 series. Cada serie tenía el cuadernillo, arrancaba, otra decisión muy importante, el nivel inicial, que iba a abarcar la franja del nivel inicial. Y entonces la franja que diseñan los cuadernillos es la de 0-3 primero, y 4 y 5. Después, primer grado, que lo hicimos separado, porque justamente el tema de la alfabetización inicial, primer grado, ¿sí? Necesita una atención particular. Segundo y tercero, cuarto y quinto, e hicimos sexto y séptimo juntos. Cosa que en 2021 ahora separamos, porque en realidad los núcleos de aprendizaje prioritarios, ahora vamos a explicar un poquito esto, son distintos. Y hay la mitad de las jurisdicciones del país tienen primaria de 6 años, y la otra mitad
¿sí? Tienen primarias, pero parece a propósito, en partes iguales, tiene primaria de 7. Y eso también nos afectó muchísimo en los contenidos del diseño de ciclo básico. Después hay una cuestión del... Sí, te escucho, no te escucho ahí, Eliana. Con los auriculares no te escucho. Sigo Le iba a sin preguntar, escuchar. Ay, le iba a sí. preguntar si tenía en cuenta toda la diversidad de las jurisdicciones, porque a nivel país, nosotros acá en provincia de Buenos Aires, no se condice con el interior. Yo tengo Bueno, familiares en el Chaco, por ejemplo, en Resistencia, y es totalmente diferente. O sea, como que adopta cada provincia, bueno, al ser un sistema federal, cada provincia también adopta, eh, dependiendo también de la idiosincrasia de cada provincia, eh, tiene ciertas particularidades, incluso en los contenidos. En los bueno, contenidos también existe esto. ¿Cómo hacemos para aunar estos contenidos y decir, bueno, esto es la cultura común que el Estado necesita transmitir a través de o poner en marcha a través de un cuaderno yo, específico como fue este? yo te voy a mandar, digamos, para que lo que yo diga también lo tengas apoyado en letra, parte de los informes que nosotros íbamos haciendo, ¿sí? Informes caseros. Después hubo un informe que hizo IP UNESCO sobre los cuadernillos, que entrevistó a casi todos los que... Ese informe también está disponible, te lo puedo pasar también. Es decir, que ya UNESCO sacó un informe muy, muy alabancioso, ¿no? Muy bueno, sobre los cuadernillos, y nosotros hicimos una serie de informes. En ese informe tenés algunos elementos que te van a ayudar, sobre todo en la parte donde más formal del trabajo, donde uno tiene que hacer ciertas caracterizaciones. El primer eje es la determinación de los agrupamientos. ¿Cuáles son los fundamentos para generar esos agrupamientos? ¿Por qué hacer ciclo básico? ¿Por qué hacer ciclo orientado? Vos pensá que en ese momento todavía no habíamos sacado, porque fue en agosto, las resoluciones que van a de alguna manera, yo las llamo las resoluciones madre, las resoluciones más potentes, que configuran algo así como la reestructuración pedagógica en tiempos de pandemia. Esas las vamos a Claro. sacar en agosto, que son la 366, la que define las 3 formas de escolaridad, la que habla de la organización ciclada, de los agrupamientos flexibles, la 367, que es la de reorganización curricular, un poco lo que vos preguntás, cómo cada provincia, con qué criterios reorganiza en tiempos de pandemia, en la que crea la unidad pedagógica 2020-2021, es decir, bueno, a ver, Sí, no es lo que estamos, pensemos 2020-2021 como una unidad pedagógica, sí. para poder, lo que no podamos ver ahora, cómo seguimos trabajando, y la 368, que es la de evaluación, acreditación y promoción, que modifica también con la evaluación formativa, establece, Sí. pone cambios importantes en el sistema. No estaba eso todavía. Todavía no habíamos hecho esas resoluciones, pero los cuadernos anticipan, o mejor dicho, todo lo que veníamos haciendo anticipa parte de un trabajo de reorganización institucional y pedagógica que íbamos a tener que hacer. Por eso ya, por ejemplo, en el de secundaria están armados por ciclo básico y ciclo orientado, o sea, una perspectiva ciclada, ¿sí? Que Claro. reordene en términos ciclados. Entonces, la organización de los agrupamientos fue todo una definición fundamental, que yo te voy a pasar después algunos criterios más de cómo se armó ese diseño. Luego, el tipo de Mientras que me periodos, habla, voy a ir sí, sí, chequeando si me está grabando. dale, Si me está dale. grabando. Bien. Ay, no, para que te quedes tranquila. No, me Luego, muero si pasa algo. no, no, igual muchas de estas cosas que digo yo te las voy a mandar escritas, así como para que vos Ah, tengas. El segundo tema era qué periodos iban a abarcados con actividades diarias, ¿no? Entonces, lo que yo te decía, la primera serie fueron 2 semanas. A partir de la segunda serie, vos pensás que la primera serie cubría del 30 de marzo al 17 de abril. sí, Todo esto yo te mando después las fechas que cubrió cada una. La segunda cubría, ¿sí? Del 20 de abril al 8 de mayo. Nosotros ya empezamos a trabajar, ¿sí? Con periodos que pudieran abarcar más tiempo. ¿Por qué? Porque era una locura para nosotros producir sí, las, eh,
Vos imaginate lo que es producir cada secuencia didáctica. Primero, la grilla había un sistema que se llamaba pautas para la producción. Las pautas para la producción era como una hoja de ruta que establecía todos los momentos en los que se produce. Esto en términos comunicacionales es más interesante porque te marca la planificación del proceso de producción. La planificación del proceso de producción, que la armé yo, así que te digo que me volví medio loca. ¿Por qué? Porque el ministerio, hay que tener un contexto. El ministerio había sido desmantelado por el macrismo, vamos a decirlo así con todas las letras. No, y aparte teníamos un antecedente que era muy rico e importante, que fue el Plan Conectar Igualdad. Si no hubiese había tenido Conectar Igualdad. Claro, en el 2016 lo desmantelaron totalmente. Desmantelaron Conectar Igualdad. No tenías los niveles y las modalidades no existían más en el Ministerio Nacional. Cuando entramos en diciembre de 2019 al Ministerio Nacional, ya era una secretaría, Liliana, prácticamente, el Ministerio de Educación. No, te daban ganas de llorar. No había nada. No había nada. Entonces, yo tenía que armar estos cuadernillos sin equipos, porque todavía no habíamos podido armar los equipos. Recién estábamos convocando a la gente. Estaban los directores de los niveles solos. Los equipos no los tenían, no teníamos nada. Y lo otro, el ministerio estaba endeudado, el país endeudado, no tenían plata tampoco para poder... Qué locura, porque... Sí. En uno de los cuadernillos nos ayudó UNESCO que puso plata, UNICEF. Hubo que hacer de dónde salía la plata también para imprimir todos estos cuadernillos. ¿Sí? Lo único que le faltaba a esta situación de que veníamos de una pandemia macrista era pandemia del coronavirus. O sea, imposible arrancar un gobierno de tan de cero, de tan de abajo. Porque si vos cortás solamente los cuadernos, decís, ay, qué lástima que no hicieron una edición más cara. No nos daba el cuero para una edición más cara ni mejor. Claro. El tamaño del papel, por ejemplo, no fue una decisión pedagógica, fue una decisión del papel disponible en la industria editorial, en las imprentas. Es decir, eso me lo pregunté también, digo, ¿por qué esta calidad de papel? ¿Por qué tiene el formato de un diario? No teníamos plata. Imagínate que para nosotros, uno solo, el de inicial, lo queríamos hacer un poquito más caro, para que fuera lo que se llama, para nosotros, materiales fungibles. Fungibles quiere decir que los niños pueden completar adentro del propio cuaderno, viste que te ponen los puntos suspensivos o te dejan los lugares. Y en esto no se puede, porque llegas a escribir ahí, se te desarma todo. Entonces, pero no nos daba el cuero, realmente, cuando el papel, que yo empecé a aprender muchas cosas sobre papel dime, papel obra, tamaños de los papeles, hojas estándar. ¿Por qué hicimos un tabloide para secundaria? ¿Y por qué? Que es el tabloide doblado, ¿sí? ¿Y por qué? Y también el tipo de broches que íbamos a poner. Todo eso encarece, cada cosa que tomás de decisión encarece muchísimo. Entonces era, ¿qué papel había disponible por parte de las imprentas? ¿Qué papeles había? Había carísimos, pero no los podíamos pagar. Después, y más sabiendo el monopolio de papel que tuvimos y que tenemos en Argentina. Carísimo el monopolio todo. Del papel. Sí, el tema del papel era luego el peso del papel, ¿no? Para poder, para la distribución. Pensá que esto tiene que llegar desde Jujuy a Tierra del Fuego. Sí. Entonces, bueno. ¿Por qué inicialmente se dio la distribución a través de supermercados, fuera de la escuela? ¿Por qué eso así? Bueno, esa fue también una discusión interna del gabinete. No, la distribución fue a través de la escuela. Alternativamente, se ponía en lugares públicos para que las familias pudieran tener más facilidad para acceder a los materiales. Nosotros, ahí siempre hay una tensión entre las líneas escolares institucionalistas, en donde me inscribo yo, y las líneas más, que tienen una perspectiva más, menos escolar. Yo como vengo del sistema educativo y me ha tocado gestionar mucho el sistema educativo, sé de las tradiciones de la escuela. Entonces yo sé que la mediación es del docente, que la línea jerárquica pesa, que no es que vas al supermercado y agarras algo y chau y te pones a hacer la tarea. Lo que pasa es que veníamos también de un discurso de, por ejemplo, de Vidal, diciendo cualquiera puede enseñar. El docente que si no quiere venir a la clase...
Entonces Yo como tengo una que perspectiva muy choqueó. escolar en ese sentido, ¿viste? Escolar no en el sentido, en el buen sentido de la palabra, en el que para algo hay un sistema educativo, para algo está el docente, Sí, el papel central, la mediación, los cuadernillos siempre se pensaron, ¿sí? En dos sentidos. Por un lado, que tuvieran cierto grado de autonomía en casos extremos de poblaciones hiper alejadas que no puedan tener ninguna mediación pedagógica del docente. de esos Extrema, docentes que dejan extrema, el cuadernillo en la tranquera. exactamente. Igual los docentes iban, a la Sí, sí, tranquera. sí. Iban y Sí, se hasta la tranquera. juntaban. Sí, Mira, sí. hasta aún cuando en notas de medios como Clarín que cuestionaban de pronto los cuadernillos, me causó gracia una nota en la que hablan de la continuidad y la foto que ponen es la de una niña suelta en la sierra, pobre, ¿no? Y la niña está sentada, efectivamente, y en la mano tiene el cuadernillo de Seguimos Educando. Yo digo, qué paradoja, ¿no? Porque Sí, ahí estaba igual la presencia del Estado, ¿no es está el cierto? Estado, sí, está el Estaba el Estado, sí. Estado y estaba el cuadernillo. Entonces se pensaron para que tuvieran la posibilidad de trabajo autónomo y también para que hubiera mediación docente. Y esto está fuertemente relacionado con lo que vos me preguntaste con relación a los contenidos. La primera cuestión es la tarea misma de producción, ¿no? Que yo te planteaba. La tarea de producción suponía una serie de etapas. Primero, la selección de esos contenidos. ¿De dónde se seleccionaban los contenidos? Para cada área de conocimiento, ¿sí? ¿Y qué áreas de conocimiento iba a incluir? Que también era una Sí, disputa, porque si vos lo dejás, tienen que estar en todas las áreas, y no puede estar todo, 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 porque no te da el cuero. Entonces tiene que sí, estar... sí, en el fuerte recorrido yo que hice de los, está ESI en primer plano como algo importantísimo en la Sí, actualidad de está en la todos. educación, sí, y también tiene mucho de lo que tiene que ver las efemérides patrias, nacionales, que construyen al ser nacional, eso, ay, nos vamos quedando sin tiempo. Ay, no sé. Sí, nos vamos quedando Y sin tiempo, vamos a tener que habilitar el otro enlace dale, no hay problema. porque Sí, porque sí, este se va a cortar. le hicimos tal cual lo que vos decís, efemérides, y hay contenidos, también le pusimos algunas pastillas que acordamos con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Sí, 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 sí. algunas cuestiones, pusimos después contenidos de educación física y de arte, Sí, y luego que las áreas, los distintos campos de conocimiento, tanto en la secundaria como en en la primaria. Para cada una de ellas, para cada una de las áreas y por agrupamiento, ¿sí? Existen contenidos prioritarios, que son los NAP. Los núcleos de aprendizaje prioritarios son sí, resoluciones federales, resoluciones sí, que fijan el piso de los contenidos comunes por área y por grado, obviamente por nivel de, nivel educativo, y que se firmaron entre 2004 y 2018, fíjate vos el tiempo, ¿no? Se fueron sí, produciendo NAPs. Si querés, yo después te paso el listado de todos los NAPs y sus números de resolución. Todo eso son números de sí, sí. resoluciones y NAP. Fue tenido en Nosotros, cuenta en el momento de construir este tipo de producir este tipo absolutamente, de yo material. armé, yo armé después, fui armando, después de que salía cada cuadernillo, una base de datos tremenda, que no sabes lo que es una cosa impresionante. Es una base donde están cargados todos los cuadernillos por página, por área, por NAP. O sea, acá está, en esta página tenés este contenido para poder buscarlos, ¿no? Es un buscador. Claro, Tenés este NAP, este núcleo de aprendizaje prioritario, este es el número de la resolución, ¿sí? Y estos son los temas que aborda, ¿sí? Eso en una base, pero sí, kilométrica, impresionante. Sí, impresionante, donde vos tenés todos los cuadernillos cargados ahí, y podés buscar y sabés qué contenidos hubo de alfabetización inicial, qué contenidos de tal tema. Vos buscas por tema y te salen, por nivel y te salen. O sea, está todo cargado, así es un trabajo de locos. Entonces, ¿qué se hizo primero? Se seleccionaron los contenidos. De los NAP se seleccionaron contenidos. ¿Por qué de los NAP? Porque son los contenidos aprobados federalmente. ¿Cuál es la claro, ventaja? Están aprobados federalmente. ¿Cuál es la desventaja? Lo que vos señalabas, que toda la jurisdicción, que la educación no es una función delegada de las provincias a la nación, es una competencia jurisdiccional.
Entonces, exacto. los diseños curriculares son jurisdiccionales. Se hacen sobre criterios federales comunes y sobre contenidos prioritarios comunes, que son los NAP. Pero después, las adecuaciones, los matices, los énfasis son fuertemente jurisdiccionales. Hay elementos jurisdiccionales. Aparte Y hay eso que era tener un en cuenta que el poco, docente también es un actor activo dentro de la educación y todo el tiempo. Sí, a mí me llegó el cuadernillo y yo tengo armado mi planificación. Para el año, por ejemplo, segunda de historia de la media 2. Y por ahí en los contenidos que tenía ese cuadernillo no coincidía ninguno de lo que yo tenía exacto. planeado como docente. Y digo, Eso ¿cómo hacemos para pasó, que todos los docentes, por eso la pregunta que dice ahí, ¿cómo cree que fue recepcionado este cuadernillo, este bueno, material con los docentes? fue recepcionado, yo te diría, de ¿Hay manera estadísticas de esto? ¿Algo? ¿Hay ya un informe, algo de esto? existe sí una evaluación que la tenés disponible en la página del Ministerio de Educación de la Nación, que es la evaluación de la continuidad pedagógica. Y ahí hay un apartado que es específico sobre el uso de los recursos. Y ahí es notable el mucho mayor uso de los cuadernillos en primaria, es muy alto el uso, teniendo en cuenta que no se imprimieron universalmente, se imprimieron para los sectores que efectivamente estaban desconectados. Y, sin embargo, la encuesta es a los docentes del nivel, ¿sí? Sí, Y tenés un uso de más del 60%, con lo cual, que es altísimo, teniendo en cuenta que sí, no sí, llegó a todo. En cambio, en secundaria, el uso es muchísimo más bajo, pero muchísimo más bajo. ¿Por qué? Por varias razones. Los docentes son más autónomos en la planificación de sus clases, muy autónomos, despliegan sus propios materiales y de cualquier manera los cuadernillos no estaban pensados para reemplazar la tarea docente. Eran no, una situación, o cubrían, digamos, muchos docentes sí protestaban porque decían, no, esto no es el diseño curricular de mi provincia, aquí no. Bueno, se supone que tiene que haber una mediación pedagógica y que en el caso que el docente decida usar, puede usar algunas actividades y no todas, puede hacerle a eso un anclaje, decirle, miren, sí. vamos a contextualizarlo en nuestra jurisdicción. Sí, sí, de hecho Eh, en el discurso impreso del primer cuadernillo, donde está la voz del ministro de Educación Trota, dice, no reemplaza al docente, es una no, herramienta más. claro, Sí, claro, y lo dice. tampoco pretende desplazar la planificación que el docente hace. Es un apoyo más. Hay que pensarlo en el contexto de una situación de emergencia extrema. Lo que no Exacto, podíamos dejar es que ningún pibe, ninguna piba no tuviera algo. Si no claro, llegaba el docente, si no tenía ninguna conectividad, si no tenía algo, tenía que tener. Y los cuadernillos tenían que revestir cierto grado de autonomía en caso extremo de que no pudiera haber una mediación docente. En el caso de la mediación docente, el docente adaptaba. Es cierto que muchos docentes dijeron, a mí no, así no me sirve. Bueno, si ese exacto. docente tenía la posibilidad de hacer otra cosa, fantástico, ¿sí? Y de adaptarlo y de transformarlo o de usar su propia planificación, porque tampoco venía a reemplazar la planificación del Exacto. propio docente en caso de que pudiera. Hay que poder ponerlo en contexto de lo que implicaba tomar la decisión de que ningún chico, ninguna chica, ningún niño, ninguna niña, desde 0 hasta los 18 años que ¿sí? Eh, Sí, tuviera la es la posibilidad de educación tener algún obligatoria. material. Programa de radio, programa de televisión, los programas de radio se escucharon muchísimo en el interior. Entonces, Sí, programas de radio, programas de me, televisión, me eh, remitía a todo subido en el a otra claro, situación así extrema en la educación, en el 40, porque buscando si había en otro momento, se había dado esta urgencia de producir material de este tipo o alguna otra opción para reemplazar la presencialidad, y leía en 1940, con la epidemia de la poliomielitis, que se usó la radio como medio de vincular eh, esto de docentes y estudiantes, este proceso educativo, eh, para mantenerse conectados. Fue la radio en ese momento. y fue Pero una situación digo, menos extrema extrema también. que esta.
¿sí? Sí, 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 sí. tal cual, Ah, se usó la radio y la radio se escucha mucho en el interior. Así que lo que te decía en sí, las etapas de producción, para que después si querés te mando uno de los cuadros de etapas de producción, pero básicamente lo que se hacía era la grilla de contenidos sobre los NAP, sobre la grilla de contenidos se establecía la escritura de las secuencias didácticas. En el caso de los de secundaria, como no había equipos en secundaria todavía, se tuvo que hacer con equipos de especialistas de la Universidad Pedagógica Nacional, lo cual también era un problema para nosotros porque en general los expertos de las universidades es como que tienen menos eh, gimnasia con la lógica sistémica escolar. Entonces, sí, bueno, era sí. como permanentemente el tironeo La ese. pedagogía hacia los adolescentes. Claro, y después Apuntada a también los que mucha adolescentes. gente era de capital y nosotros nos peleábamos para que no tuvieran una impronta eh, urbana, Metropolitana. claro, y tan, que no fueran unitarios, digamos, los cuadernos, fueran Claro. tan centralistas, ¿sí? Entonces después se pasaba, de esa parte se pasaba a compaginar y se armaba como un primer paquete, porque se hizo como una maqueta básica. El maquetado en la producción, vos sabés que es cuando los Sí, diseñadores arman la maqueta. sí, Entonces sí, estos sí. tuvieron que tener una maqueta bastante estándar, ¿sí? ¿Por qué? Porque como se producían, todo el proceso de producción duraba 18 días. Desde que se iniciaba la producción de contenido, del primer contenido, se pasaba a los compaginadores lo pasaban a los diseñadores, a los editores corregían, se peleaban a muerte después, por supuesto, entre editores y autores, que no, que me cambiaste una palabra, que esto no. Después Me había en cortaste la pata. paralelo un drive que funcionaba con la lectura más política, para no meter la pata o decir algo que no fuera nada, que tuviera Acorde a estos controversia tiempos. o que generara algún tipo de sospecha de que había alguna cuestión que finalmente la nación se encargó de hacerlo, aun cuando estaba recontracuidado eso de que no ocurriera. Después se tramitaban en paralelo derechos de Qué bárbaro, autor, ¿no? Porque de este lado imágenes. siempre se cuida que eso no pase, pero del otro lado Sí, nunca se cuidó que eso pase. no, pero no sabes el cuidado que era. Nosotros teníamos lectores de todas las formas, colores y qué sé yo, para que eso, pero todo ocurría al mismo tiempo, ¿entendés? Todo era en paralelo. Sí, sí, Se a trabajaban contrarreloj, porque se me dice que en 18 días debían armar una producción que salía prácticamente en esa cantidad de lo tiempo. normal de una producción así son 6 meses Y y sí, se hacían 18 días. Derechos de autor, derecho de imágenes, sesión de derechos editoriales, tramitación de ISBN, todo eso, así, todo en paralelo. Y luego se plantaba en la maqueta, se iban plantando. Las veces que hemos tenido, imagínate que el plantado suponía tener muy claras las preliminares. Las preliminares es lo que va adelante, ¿no? sí. Presentación, carta del ministro, todo lo vas a poner adelante y atrás. Y luego, que ya estaba todo terminado ese proceso de plantado, se hacía la preparación para imprenta, la licitación, ¿sí? El preprensa que no se podía hacer en pie de imprenta, sino que era un preprensa virtual, o sea, ir a ver cómo sale, si salen corridos los colores, si sale bien, si es más o menos, porque el diseño en imágenes Ese es divino, fantástico, sí, es pero la divino. impresión Cuando lo ves después, plasmado en ese papel berrete con esos colores, te pones, sí, te yo he visto amarás. actividades que he trabajado para secundaria, de que, por ejemplo, observen la imagen y y la imagen está tan corrida o la imagen está tan con un color tan feo que yo no puedo distinguir los colores. Pero digo, bueno, pero si me voy a la... En la imagen de la versión digital, vas a la versión digital y es divina y se ve perfecto. Si la bajás de Seguimos Educando a la versión digital, se ve hermoso. Claro, Además salía tan rápido, te digo, Eliana, que no tenían tiempo de secado, porque hay un tiempo de claro, secado que se necesita antes de que vaya el empaquetado para ir a la distribución. Y el secado era tan rápido, ¿viste? Se lo secaba medio así a la Bartola, y entonces muchas veces los colores se manchaban unos con otros. O sea, y eso a mí los jefes de diseño del ministerio me decían, en una época normal, yo agarro a la imprenta y así se lo devuelvo. Le digo, esto claro, no. O sea, le firmo, porque vos tenés que firmar la conformidad con el producto. En otro claro. tiempo,
no hubiéramos firmado conformidad con algunos productos. Pero en este ¿no? tiempo desesperante, había que sacarlos rápido. Así que tuvimos que aceptar algunos productos que no estaban en una condición óptima, Claro, con la porque mejor teníamos que calidad. llegar. Claro. Ahora, Exactamente. yo pregunto otra cosa. Esto, como hice una pregunta puntualmente de esto, ¿es un reconocimiento de la desigualdad, el sacar un cuadernillo de esta manera, en la desigualdad de la Absolutamente. conectividad por parte del Estado? No, ese es el punto de partida de todas las políticas educativas nuestras. El reconocimiento, nuestro punto de partida es el reconocimiento de la desigualdad. Y atacar la desigualdad es el eje rector de las políticas educativas que tenemos Públicas. entre manos en Sí, educación y en todos los campos. O sea, el punto de partida es ese. Y sí, la pandemia lo que produjo es una profundización de las brechas de desigualdad. sí. Y la pobreza creciente, producto también de la situación de pandemia, no hace otra cosa que generar aún peores condiciones Sí, exacerbar más todavía todo eso. sobre la desigualdad. Nosotros no podemos poner los problemas debajo de la alfombra. Es la verdad, es eso. Tenemos una desigualdad feroz. Entonces, sobre esa base es que diseñamos la política educativa. La política educativa tiene que atender Las de manera necesidades. prioritaria Mm. a esos sectores. Es cierto, todas las críticas que se pueden hacer, los contenidos son demasiado generales. A mí me decían, por ejemplo, en el verano, viajando hacia algunas localidades, me decían, ay, pero nos hubieran dado plata a la escuela y nosotros hacíamos los cuadernillos. Mirá, ustedes no tienen noción de lo que es la envergadura de una producción de esta naturaleza. Lo que es Sí, además transferir plata a escuelas. La escuela tiene que tener ticket banco cuenta nación, tiene que tener una serie de condiciones de técnico-administrativas, de gestión de recursos. Vos pensás que podés generar, producir, imprimir, sacar, distribuir. Además, hay escuelas que la pueden hacer y escuelas que no. no, La no, y aparte mayoría no tiene las condiciones. en esa En cadena siempre se pierde algo. el despelote que está una escuela, transferir recurso directo a una escuela es de una complejidad administrativa, Sí, y contable, lo que es la rendición de eso, que en un tiempo de pandemia hay que poder entender que producir algunas respuestas universales y masivas tiene que ver con ciertas capacidades que tiene el Estado y no todos los estados. Nuestro sí. Estado Nacional, porque realmente tiene equipos que más allá de cómo habían quedado de diezmados, había muchos trabajadores que tienen enorme experiencia en esto, Sí, enorme, una que te trayectoria, digo sí, que sí. fueron los que pusieron la voz, digamos, para poder ayudar a ordenar todo este proceso, que dijeron, esto lo armamos con una maqueta estándar, esto se hace así, esto lo vamos a hacer, el diseño de esta manera, vamos a Sí. plantar todo a toda velocidad, pegamos, cortamos, armamos. Las líneas de producción fueron casi tayloristas, ¿viste? Parecía así, vamos. Se puede criticar un montón de cosas al gobierno, pero no se puede criticar que la gente que ocupa los cargos tiene la idoneidad para hacerlo, que son idóneos, cada uno de los que están ocupando los cargos. Yo, Podés yo creo criticarle un que montón de sí. cosas, desde lo ideológico, lo que quieras, pero lo que tiene que ver con la eficacia en el trabajo de lo que hace, cada uno de los que ocupan, es impresionante. Yo mirando los currículum de cada una de las personas que ocupaba, por ejemplo, esta producción puntualmente, digo, claro, no puede estar otra persona que está haciendo esto, porque No, la verdad realmente, que yo no te digo lo que eran los escritores. No, a partir sí, del cuarto cuadernillo, yo ya logré conformar el equipo de primaria. Y entonces los cuadernillos los empezó a escribir el equipo nacional. Con lo cual, el equipo nacional es gente que fue directora de escuela, muchos de ellos, claro, escuela de la provincia de Buenos Aires. Entonces, conocen la escuela, conocen la sí, escuela. Entonces, hay algo ahí de la producción, que era lo que a mí me preocupaba, que la producción del material sintonizara con la escuela. Ahora bien, es cierto también que la heterogeneidad del país hace que es muy sí, difícil producir contenidos para todo el mundo. Pero yo creo que quedarse en eso, digamos, meter el dedo ahí, ¿viste? Y decir, ay, a mí no me parece que es el árbol tape el bosque, ¿sí? claro, sí, Es sí, no sí, sí, poder sí, ver, es poner el carro por delante del caballo, del caballo, porque realmente es no poder ver estratégicamente lo que estaba en juego. En el medio de una pandemia había que producir. Y la verdad que se produjeron con los núcleos de aprendizaje prioritarios.
que son los núcleos de Ahora, aprendizaje. ya me lo anticipó de alguna manera, porque yo le hacía una pregunta, y viendo las noticias hoy, que son distintas al 1 de enero, al 1 de febrero de este año, que se está hablando de una vuelta a la virtualidad y que las condiciones de la virtualidad en las escuelas y en el país siguen siendo las mismas que en el 2020, los que no tenían conectividad siguen sin tenerla, los docentes que no tenían conectividad o no tenían los dispositivos en la casa siguen sin tenerlos, porque bueno, esto no ha cambiado mucho de un mes a otro. Digo, hay una proyección del programa, hay una proyección de los cuadernos de Continuamos Educando. Sí, Seguimos vos sabés educando, perdón. que sí, no se llama ya más, no está pensado más como seguimos educando, sí en el de primaria, seguimos educando dos, pero efectivamente hay toda una continuidad de materiales. Esta vez logramos, porque tuvimos un poquitito más de tiempo de preparación, armar un material regional, federal. Es decir, pudimos hacer la vuelta por todas las provincias. Nosotros íbamos haciendo el feedback con las provincias y las provincias son duras cuando te hacen la devolución. Te dice, esto no me sirve, esto el docente no le convenció, esto tiene, a nosotros acá lo vemos de otra manera. Son 24 provincias. Entonces pudimos ajustar mejor y pudimos para nuestra nueva tirada, generar para primaria una serie federal, es decir, con escritura federal, también en Claro. tiempo récord. Hay una serie que se llama Serie Federal, regional, que se llama Tramas y Caminos, que es una serie de cada región educativa que toma temas elegidos por la región educativa y que hacen a la identidad cultural, histórica, a la idiosincrasia de cada región. Es una serie inédita, preciosa, que va a salir ahora, que ya está casi lista, ya ayer me mandaron las tapas, son divinas, y sacamos una serie para secundaria con proyectos integrados, que es como, Sí, un es desafío, importante. porque son propuestas multidisciplinares, interdisciplinares, y tiene 2 itinerarios. El primer cuadernillo, la idea era que las áreas no quedaran forzadas, ¿viste? Eso que te quieren meter un problema de matemática que no pega ni con cola, solo para decir que hay el De proyecto matemáticas, integrado tiene eso. No, claro. esto está muy bien integrado, muy, muy bien escrito y armado, y bueno, la serie se llama Jóvenes que miran mundos. Bien. Sí, es linda, muy linda, tiene una tapa. Ya, Me las manda, pensar ya esa es el la que me título, mandaron a desde las los 2:46 de la madrugada de hoy, esa tapa. pensar el título ya desde el actor principal de toda esta cuestión, que son los jóvenes y son los estudiantes, ya es un buen indicio, digamos. Sí, y la Porque nueva serie, mirá que... en realidad los docentes estamos acá y mediamos con el conocimiento, lo Totalmente. transformamos. Pero en realidad el destinatario, porque yo ahí le preguntaba, cuando lanzaron estos cuadernos de Seguimos Educando, ¿cómo se pensó a ese otro? ¿Cómo lograron pensar o resolver quién era ese otro al que le estaban hablando a través de esa publicación? Bueno, esa es la pregunta, es una pregunta clave, es la pregunta por el sujeto. Claro. En todo tiempo se tuvo presente, y esto fue parte del trabajo con los autores, muy fuerte, ¿sí? Quién era el sujeto destinatario y en qué condiciones iba a recibir ese material. Con familias que puedan acompañar, con familias que no puedan acompañar, sobre todo en los de inicial y primaria, ¿no es cierto? Sí, Y en el caso de secundaria también, en el ciclo básico, que se requiere apoyo, también qué temas son interpelantes para los jóvenes, de qué manera pueden resultar de interés, de qué forma la escritura, ¿sí? Y ese también era otro de los temas. Yo creo que en esta nueva serie incluso mejoramos eso, cómo la escritura es convocante también para un joven. Es una escritura menos de un texto tradicional a un tipo de escritura que invite, que convoque, sí. que te interpele, que sea relevante lo que dice para vos, que es muchas veces uno de los grandes problemas de la secundaria, ¿no? Que a veces los temas y las formas de encararlo no resultan
no hay una conexión entre el universo cultural del sujeto y la propuesta pedagógica que se le hace. Y eso es un tema nuestro. Aparte, teniendo en cuenta que los estudiantes de la actualidad tienen otro tipo de comunicación, en principio, no están acostumbrados más a lo multimedial y no a sentarse con la hoja. Es muy difícil interpelar a través de un texto escrito a los estudiantes, porque están acostumbrados, o sea, son de otra era, evidentemente, muy diferente a la mía, a la suya, y todo lo que es iconográfico, todo lo que tiene la inmediatez, todo lo que sea multimedial es lo que más los atrapa, más allá de lo que obligatoriamente tengan que leer. O sea, es difícil Totalmente. atraparlos con un contenido que no tenga que ver con lo multimedial, con los iconos, con las redes. Es muy difícil atraparlos para que continúen. La lectura de un texto tradicional. Sí, les cuesta horrores. Y bueno, pero bueno, esta era la única opción, evidentemente, No, y que se además porque encontró a la no hay una cosa que es así, ¿no? Que es, hay una parte del legado cultural y de la conexión y del aprendizaje de esa herencia cultural que está inscripto en la cultura letrada. Entonces, hay algo allí hay un esfuerzo tremendo que hay que hacer por diversificar las formas de conexión y los soportes, los formatos de los productos a través de los cuales transmitimos la cultura, ¿sí? Que los hay programas hermosos, hay de todo para interpelar a los jóvenes, pero también hay algo de la lectura tradicional que, nada, hay que... Es la base, sí. Y hay que machacar un poco y que yo creo que en algún momento pueden conectar con la lectura. Yo En los he el visto. pasaje de la secundaria a la universidad es brusco ese cambio que de un día para otro tienen que leer, y tienen que leer 500 páginas. Y cuando se quejaban hace 2 meses atrás que tenían que leer 2 páginas en el aula, y tienen que pasar a leer 500, ahí se da cuenta que en realidad siempre fue de esta manera. O sea, siempre fue, el estudio siempre fue, y estuvo mediado por un libro, por hojas impresas. Pero bueno, Sí. les cuesta. Uno igual ya aprendió, yo por ejemplo, hasta en la universidad, he modificado muchos de los textos que doy y realmente doy textos a veces más cortos, porque me doy cuenta también que lo que quiero transmitir puede sintetizarse en un material más corto y que a veces nosotros damos y damos mucho, pero que puede hacerse. Pero también no renuncio a que la lectura es una práctica social de suma importancia y que te conecta con el saber en un tiempo además, que es el tiempo de la reflexión que permite el texto, ¿sí? Que te da otra relación. Y formar lectores también es parte de lectores de medios, lectores de experiencias sociales, pero también lectores de libros. Leer es una experiencia... Tiene mucho de estos cuadernos que estoy analizando, tiene mucho también de la lectura de los medios. Incluye mucho a la comunicación, y eso es muy interesante también porque siempre el área de comunicación, la que me he tocado dar en alguna oportunidad, está como relegada, es como una materia, bueno, vamos a poner comunicación, vamos a poner, ¿no? No es una materia troncal como lengua. Es un error gravísimo pensar eso, bueno, un error gravísimo creer que es una materia aleatoria más, cuando configura el universo cultural básico. Exacto. ¿En qué cultura viven los jóvenes? La cultura mediático-tecnológica. Ese es el rasgo cultural de nuestro tiempo, diría Jorge Huergo, nuestro querido Jorge. Entonces, digo, ¿cómo vamos a subestimar el conocimiento del ámbito cultural en el que no movemos en la cultura medieval, no estamos en la cultura, estamos en la cultura mediático-tecnológica? Ese es el rasgo cultural. Pero digo, en una sala de profesores, el profesor de matemática o la profesora de matemática tiene un target, y en cambio el profesor de comunicación es como que, es como el profesor de artística. Son como materias que, bueno, vamos a rellenar el programa, le vamos a poner a los chicos esto. Pero en realidad les enseña a leer la realidad, o parte de esa realidad. Totalmente, totalmente. Verónica, no la quiero sacar más tiempo, me gustaría estar hablando toda la mañana. No, por favor. TIF que estoy encarando
forma parte de un trayecto que vengo persiguiendo hace un montón de tiempo, porque si bien dejé de cursar allá por el 2005 en la extensión universitaria de acá de la costa, así que yo la tuve como profesora, su cara decía, yo la conozco, esta mujer la conozco, pero cuando está escrito en un montón ahí una referencia bibliográfica, una persona, uno es como que no asocia la cara con el nombre, hasta que le digo a Peise, Chabela, yo la conozco de algún lado. Y claro, o sea, estuvimos contacto, estuvimos una al lado de la otra, pero bueno, hasta que no me puse a pensar y a ver de dónde la conocía, no lograba. Y después digo, hasta tengo una foto, le digo a Chabela, yo tengo una foto con ella. Y resultó ser que nos conocíamos de antes. Yo percibo esto de hace muchísimo tiempo, quiero terminar mi licenciatura de la Universidad Nacional de La Plata, nunca fui a la universidad, nunca pisé la universidad, porque lo hice en Mirá, extensión. Y en esta tenés que venir situación, cuando se pueda. ni siquiera creo que pueda dar en su momento la defensa de este TIF dentro del edificio de la universidad, que creo que va a ser virtual, como siga todo esto así. Así que, no sé, iré en algún momento a buscar Sí. algún papel. Mira, yo estoy acá nomás porque yo vivo a una cuadra de la Facultad de Ah, Comunicación, vivo enfrente. Así que bueno, saliendo de la puerta de mi casa ya estoy en la facultad. No, tenés que venir alguna vez. Te quería decir una sola cosa más que me parece importante. Todos los cuadernillos fueron adaptados para personas con discapacidad. ajá, Entonces yo cuando te pase algún material, tengo una versión un poquito que no cargamos hasta el último, en una de las versiones que yo tengo, no tengo cargado hasta el 9, no importa, pero para que vos veas, todos los materiales fueron adaptados, a eso, como tampoco teníamos plata, lo hicimos con una asociación civil que se llama Tiflonexos, están en los 4 formatos, que son nada, con lenguaje técnico para que vos sepas para que lectura óptima de materiales para personas con sí, discapacidad visual y para personas con discapacidad auditiva, están hechos también en lenguaje de señas, no todo porque es muy complejo, pero hay algunas partes, para discapacidad visual están todos adaptados, todos tienen accesibilidad, así que sí, no, es una encima producción enorme. digamos, de no tener muchos recursos y no tener tampoco las modalidades repuestas, ahora sí ya están todas repuestas, pudimos además ponerlos todos para personas con discapacidad. Vas a tener, en donde yo te mande los nombres de todos los especialistas y sus biografías, de alguna manera, aparte de sus biografías profesionales, ¿sí? Porque son de las universidades de las que son egresados, y los posgrados, y los que son del CONICET, para que veas, digamos, quiénes son Sí, los que los que ocuparon escribieron, cada uno de los cargos. los que ocuparon las escrituras de las clases, digamos. Sí, Y en sí, el caso sí. de primaria están en todos los cuadernillos, que son nuestros equipos de expertos muy, muy de escuela. Así que, Eliana, lo que necesites, yo te mando eso para que te pueda servir de referencia y de guía, digamos, y de soporte un poco de lo que fuimos conversando. Me parece que te va a ayudar. Sí. Y en todo caso, vos me pedirás si llegás a necesitar entrevistar a alguien, qué sé yo, de los equipos de producción, qué sé yo, la jefa que hizo los diseños, o... Puntualmente eso, sí. Sí, porque entro a la facultad y hay muy poco material que yo con el que pueda acceder. Yo no me olvido nunca de esto, y se lo repito a Chabela cada vez que tenemos una reunión. Digo, yo estudié con el manual de estilo de Clarín en la Claro, facultad. no, Entonces Dios. digo, bueno, entonces la bibliografía disponible que yo tengo de mi época de estudiante, quisiera dejarla en el olvido un poco. O sea, la tengo como referencia para saber desde Claro, dónde venimos, pero, pero es eso. Entonces, le decía, me cuesta mucho conseguir material de diseño gráfico, de diseño editorial, que no tenga que ver con eso. Porque bueno, estuvimos estudiando y en el momento que estuvimos estudiando, estudiamos de ese material, no de otro. O sea, lo tuvimos al señor Podría, Estaría, eh, como referente de la escritura. claro. entonces, entonces es medio difícil. Bueno, Así Eliana, que si te sí, parece, por WhatsApp nos vamos manejando, yo te mando algunas cositas y te paso el contacto
de alguna persona que me parezca que te pueda ser interesante, ¿sí? Nuestra Sí. jefa de diseño de materiales educativos, me parece que es una persona interesante. Si vos, después están, por supuesto, los referentes que aparecen en los propios cuadernos, que son las directoras de primaria, la directora de secundaria, hay distintas personas, pero me parece que con la persona que está a cargo de materiales es interesante una charlita porque te puede dar algunas ideas de por qué se tomaron algunas decisiones con relación específicamente al diseño editorial. Sí, 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 Puede ser sí. Sí, interesante porque más para allá, eso. yo le decía a Paige, más allá de a lo que a mí me interesa es esto, hacer un análisis crítico de esta dualidad comunicación-educación. Tal cual, tal Porque, cual. porque es esto puntualmente la producción. No, detenerme en el contenido pedagógico X, sino la organización para llegar a ese contenido. Exacto, sí, Entonces, sí, 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 sí. tiene que ver con eso puntualmente, porque más allá la considero una herramienta excepcional en el tiempo de pandemia, el cuadernillo, así que no, en ese sentido no va por ahí, digamos, Sí, sí, te mi entiendo, inspiración. perfecto. Y tengo esta urgencia de que no hay material todavía hecho, producido sobre el tema, o sea, es totalmente No, nuevo, no, entonces me cuesta es mucho súper original encontrar. el trabajo porque vos sabés que cuando hicimos en otros temas, ya enseguida las carreras de comunicación y sobre todo de educación se meten a hacer sus tesis sobre estos temas. Y este es el primero que encuentro sobre este tema, con lo cual es bastante pionero. Está el trabajo que escribieron especialistas como de UNESCO y qué sé yo, pero no tesis nuestras. Así que me parece que está muy bueno que avances Bueno, con este tema. espero Bueno, poder estar a la Liana, altura. va a estar bárbaro, seguro. Bueno, Liana, te Bueno, dejo, así me voy a otra reunión que ya estoy entrando. bueno, gracias, Este, Verónica. gracias a Totalmente vos, te mando un agradecida. abrazo. Un Que estés muy abrazo, bien. gracias. Hasta luego. Igualmente, hasta luego, hasta luego.